tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Hoy con un tema súper interesante que apenas está fresquecito, que ayer la Cámara de Diputados aprobó. Y de eso le vamos a hablar en un instante porque tenemos un especialista en la materia que nos va a aclarar muchas situaciones de lo que está pasando en este momento. Y antes saludo del otro lado del estudio, en vivo y a todo color, a mi compañero Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Pues con mucha expectativa sobre este tema. Es un tema importante y polémico por su aprobación por la Cámara Baja y que hoy ese punto de acuerdo que fue aprobado en la Cámara Baja está en el Senado, ¿eh? Así es, pues bueno, antes reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, y está justamente el día de hoy para abordar este tema verde que se llama igual a marihuana, que ayer pasó antes por el Senado de la República y ayer por la Cámara de Diputados, y ahora le vamos a dar puntual nota de qué se trata. Está con nosotros y le agradecemos en vivo y a todo color a través de Zoom al maestro Carlos Irán Culebro Sosa, toda una institución en el ámbito de las adicciones, un psicólogo experto con especialidades en la materia, y justamente vamos a hablar de esta situación. Gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación. Gracias, buenas tardes. Pues marihuana, el dilema verde. Ayer justamente la Cámara de Diputados aprobó en lo general el consumo lúdico, producción y comercialización de la marihuana en México. Y de eso vamos a estar hablando en estos siguientes minutos. Así que no se despegue y por favor comparta esta información porque le va a interesar. Maestro Irán, por favor, cuéntenos un poco de qué tamaño es lo que aprobaron ayer los diputados federales y que antes, en la víspera, pasó por el tamiz del Senado de la República. Para ir hablando un poco con manzanitas, para que nos oriente, por favor, ¿qué pasa en este contexto histórico mundial, aterrizar en México y en Chiapas? Bueno, debo decir que de la marihuana, a pesar de que se conoce desde tiempos inmemoriales, ya los aztecas lo conocían con el nombre de Tionanatl o Tionanacatl, que traducido al castizo significa carne de Dios. Pero en aquel entonces nada más los sacerdotes aztecas tenían la posibilidad de ingerir esta sustancia para poder inspirar al emperador en turno, con lo que queda en evidente que la inspiración de estos sacerdotes eran, en el sentido literal de la palabra, verdaderas marihuanas. Y esto que sucedió con la marihuana de un grupo muy reducido sucedió con muchas drogas naturales en épocas precolombinas, a diferencia de ahora que se ha popularizado, sobre todo la marihuana, que es la droga ilícita más consumida por jóvenes en todo el orbe. Pero a pesar de que se conoce desde tiempos inmemoriales, es todavía más lo que se ignora que lo que se sabe en relación a estas sustancias. Han habido experiencias, ahora ya entro directamente a la pregunta, en muchos países tendientes a mejorar las condiciones de salud y su vinculación con la marihuana. Por ejemplo, una medida que se adoptó en Canadá y otros países de Europa es lo que está sucediendo en México, incrementar las dosis permitidas. Esto parte de la idea de si los jóvenes recurren a la marihuana porque es una sustancia prohibida, a lo mejor en la medida en que se les dé la posibilidad de una mayor cantidad, van a disminuir su consumo. Ya no van a tener por qué protestar y recurrir a situaciones peligrosas para su compra y consumo. Sin embargo, la experiencia en todos estos países demostró que una mayor cantidad no logró el propósito deseado y hubo que echar marcha atrás. Entonces, esto de la mayor cantidad no ha funcionado. Lo que sí está plenamente demostrado en el orbe entero, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es que a mayor disponibilidad de cualquier sustancia tóxica, se incrementa el número de consumidores. Entonces, cabe esperar que esta situación se dé también en nuestro país con esta medida que de alguna manera podemos decir que esta legislación está también aprobando la ignorancia como fuente para legislar en nuestro país.
y el desconocimiento total. Seguramente hay algunos otros intereses políticos y otros inconfesables. Entonces, el incremento en la dosis no ha funcionado. El permitir su consumo por lo consiguiente. El incremento de consumidores ha quedado en evidencia de que lo que se recaude vía impuestos es insuficiente para tratar tan solo a los nuevos consumidores que se den debido a una mayor permisibilidad a esta sustancia. A esto debemos agregar que todo lo referente a estas acciones con esta nueva legislación serán competencia de la Comisión Nacional, del Consejo Nacional contra las Adicciones, del CONADIC, que tiene su antecedente en el CEMEF, el Estudio Mexicano de Estudios contra la Farmacodependencia. Y en honor a la verdad, desde mi muy personal punto de vista, ha venido realizando una extraordinaria tarea para regular los centros de tratamiento, para regular las acciones de prevención de las adicciones, cómo debe prevenirse, cómo debe tratarse, cuáles son los campos de investigación prioritarios en nuestro país y muchas otras medidas en la que el CONADIC ha presentado incluso algunas investigaciones que han trascendido más allá de las fronteras de nuestro país. Pero ahora se le asigna todo este mundo de tareas sin que se le incremente un solo centavo en el presupuesto, hasta donde se sabe. Entonces, yo me pregunto y preguntes a quienes nos pudieran estar viendo y escuchando, ¿qué va a suceder con esta alta nivel de eficiencia, de eficacia y de efectividad que ha tenido el CONADIC para las labores que tradicionalmente ha venido desarrollando? De acuerdo a esta nueva disposición, las personas podrán consumir, si no mal recuerdo, hasta 26 gramos, podrán portar 26 gramos sin que esto sea prohibido. Entonces yo me pregunto, ¿los policías ahora van a andar con su balanza para poder calcular las dosis que tiene una persona? ¿O esto va a ser fuente de malos manejos para decir tú tienes más de 26 gramos? Y además, ¿cómo saber si el sujeto ya no se consumió los 26 y está con otra bolsita de 26 y al racito con otros 26? Recordemos que la marihuana genera una dependencia psicológica muy importante y tolerancia. La tolerancia, que es la necesidad de incrementar la dosis para obtener el mismo efecto deseado. Entonces, no es por ahí. También, de acuerdo a esta nueva normatividad, se podrán poseer hasta 6 plantas de marihuana, las personas adultas. ¿Quién va a sancionar? ¿Quién va a inspeccionar? ¿Quién va a cuidar que esto se cumpla? La marihuana es una planta silvestre, crece fácilmente en muchos ambientes. En alguna época, tiempo atrás, la marihuana mexicana llegó a ser de las más cotizadas en el mundo entero, con la famosa Golden Acapulco. Pero obviamente esto en la actualidad ha sido superado por ingredientes que le han venido incorporando para incrementar la cantidad de THC, de tetrahidrocannabinol. Y otra situación que está ahí contemplado es prohibir el empleo de menores de edad en estas actividades relacionadas con esto. También está prohibido que los menores de edad vendan cigarrillos. También está prohibido que los cigarrillos se vendan en unidades sueltas. Y estas dos medidas no se da cumplimiento en todo el país. Entonces, pues puede darse la misma circunstancia. Indudablemente que lo que se espera, si me permiten plantear un panorama de lo que yo veo a muy corto plazo, es un mayor número de usuarios, sobre todo de jóvenes que en México, lo mismo que en el mundo entero, con todas estas cuestiones legislativas, están cambiando la opinión acerca de la marihuana. Y muchos de ellos dicen, si se está promoviendo su libre uso,
pues no ha de ser tan nociva como algunos dicen. Otros jóvenes, y lo he escuchado en varios de ellos, alegan, si la marihuana es una sustancia natural, mientras que el tabaco tiene muchas sustancias químicas, pues la marihuana debe ser más saludable o menos nociva, lo cual es un error totalmente evidente, porque el efecto que ejercen las drogas depende obviamente del tipo de droga, de la cantidad que se ingiera, de la calidad de la misma, incluso del ambiente social en que se consume. Y hay una medida que ignoro si se haya aprobado en esta nueva legislación que va a pasar a la Cámara de Senadores, que es el testing. Esta es una palabra derivada del inglés, que es prueba. El que produce la marihuana debe someterla a pruebas, no de fácil elaboración, para demostrar el origen, la calidad de la marihuana. Nuestros campesinos no tienen la posibilidad de hacer estos estudios. Luego entonces se van a convertir en empleados de las grandes transnacionales que se van a ocupar de este fenómeno. Hace algunos años estuve en un congreso internacional sobre este tema en Cancún, y tuve la oportunidad de ver las cajetillas de cigarrillos de marihuana que desde aquel entonces ya se existían, esperando este tipo de medidas. Porque es indudable, regresando un poco a lo que decía en un principio, que hay fuertes intereses económicos para medidas de esta naturaleza. Debe de partir, dígame. Maestro, Javier, ¿quieres preguntar algo? Sí, no sé si tenga datos duros, maestro, de cuántos consumidores tenemos a nivel nacional de jóvenes y a cuántos pasaríamos con esta aprobación de la cannabis a nivel nacional, y sobre todo, si también tiene datos duros, cuánto dejaría de dinero al presupuesto, porque son impuestos que se van a pagar, considerando la experiencia que se tiene en Canadá, que a ellos, pues por lo que vemos, la ven con buenos ojos por los impuestos que han dejado, y no dudo que ellos sí la están aplicando a ciertos centros de rehabilitación. Ojalá nos pudiera decir con muchísimo gusto para valorar lo complejo del tema de la cannabis. Sí, antes de responder lo otro sobre estadísticas, que reconozco no los tengo en las manos, quisiera referirme a esto último en Canadá. En Canadá, como en Holanda, en donde se empezó hace algunos años con los famosos coffee shops, se ha dado en Canadá lo mismo que en los estados de la Unión Americana, donde han aprobado leyes semejantes a las que estamos ahora viendo en nuestro país. Y lo que ha sucedido en Holanda es que los vecinos alrededor de estos coffee shops donde se puede comprar y consumir libremente la marihuana están protestando desde tiempo atrás por el incremento en la criminalidad en esa zona. Y no solamente ellos, los países circunvecinos a Holanda están tomando una medida similar, porque se está favoreciendo el narcoturismo. En aquel entonces, ya hace algunos años, 5 o 7 años, estuvo en ese congreso lo que sería el secretario de Salud de Holanda. Y él reconocía esta situación y decía que Holanda estaba dispuesto a cerrar paulatinamente los coffee shops, porque las consecuencias que estaban ocasionando eran terribles. Sin embargo, debo decir que de aquel entonces, aunque no tengo la información a la mano al día de hoy, no tengo la impresión de que se estén cerrando como le ofreció en aquel congreso el secretario de Salud. Regresando a las estadísticas,
En honor a la verdad, repito lo que decía hace un momento, no tengo en la mano los datos. Lo que sí es evidente es el consumo de la marihuana. La iniciación se viene dando a edades cada vez más tempranas. La cantidad de impuestos que se recaude pues va a depender de los montos que se establezcan, de los que no se ha dicho nada al respecto, pero es fácil suponer que sobre todo en los jóvenes, que es donde predomina el abuso de esta sustancia, no el uso, que también se da, por lo menos se duplique. Y al hablar de duplicar, estamos hablando de que también se dupliquen las consecuencias en la salud física, que es terrible en los jóvenes porque afecta el cerebro, el lóbulo frontal, donde se encuentran las capacidades más humanas del ser humano, altera la visión de manera temporal, incrementa problemas de homicidios y suicidios, aunque es una sustancia depresora, y tiene un nivel de tolerancia importante. La tolerancia no es más que la necesidad de incrementar la dosis para obtener el deseado. Un joven, la primera experiencia puede bastarle 2 toques a un churro, a un cigarrillo, y con eso le basta para tener las experiencias que desea tener. Pero para la siguiente puede ya necesitar 4 toques y para la siguiente un cigarrillo, y así va aumentando la dosis. Entonces, todas estas medidas legislativas deben de basarse en investigaciones serias. No hay muchas, y no hay muchas a nivel mundial, porque la marihuana por mucho tiempo ha sido una sustancia prohibida. Entonces, por su uso restringido, no han sido posible hacer algunos estudios. Por ejemplo, si me permiten salir un poco del tema de esta legislación, que también se ha hablado con fines medicinales, para algunos impactos que ha tenido la marihuana para atender algunos problemas, pues resulta que existen otras sustancias que ya han probado también su nivel de eficacia sin el riesgo de la adicción. Sí es cierto, de lo poco que se sabe, es que sí es excelente para crisis convulsivas. Ahí sí, la marihuana es una buena alternativa. Mal de Parkinson. Efectivamente, y problemas de esa naturaleza, orgánicos cerebrales. Pero no por ello debe de utilizarse de manera indiscriminada y debe irse con pies de plomo. Estamos hablando de una sustancia peligrosa. Entonces, indudablemente que de manera muy general no veo con buenos ojos esta medida legislativa en la que parte de lo que ya he mencionado, quizá intereses económicos, pueden también haber intereses políticos. Yo no dudo que muchos jóvenes votantes verán con muy buenos ojos esta medida. Okay. Muy bien, doctor, para ir cerrando, le agradecemos mucho esta entrevista. ¿Nos pudiéramos sintetizar que estamos ante más consideraciones de temas de salud, de bienestar a los jóvenes o a los adultos, o este último caso que usted acaba de señalar con fines de crisis de convulsión como el Parkinson, orgánicos cerebrales? Estaríamos a su parecer, para ser más contundentes, que habrían intereses más políticos, económicos y, como usted mismo dijo, inconfesables. Así es, pero ya los confesamos. ¿No? Así es. Perfecto. Muy bien. Así es, okay, doctor. Pues bueno, la verdad es que le agradecemos mucho su opinión. Sabemos que es muy valiosa porque está argumentada y coincidimos con usted que no existen muchos estudios referentes a esto. Pues bueno, en la Cámara de Diputados ya hay una aprobación porque hay una mayoría de Morena, y no dudamos, no tenemos que tener bola de cristal, en el Senado de la República también pasará esta iniciativa. Así es. Lamentablemente así será. Un saludarlo, doctor. Igualmente. Muchas gracias, doctor, le agradecemos, y por favor en otra entrevista la estaremos molestando y llamando para que nos oriente, por favor, de esta materia y de otras más. No es ninguna molestia. Buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias a todos
por seguirnos el día de hoy. En un momento más, otra entrevista, no se la pierda, a la 1:30 estará muy interesante. Buenas tardes, buen provecho.